Vamos a tener ahora una visión muy importante del país, de la minería, con nuestros líderes empresariales de diferentes sectores. María Rosa Villalobos, que es editora de Economía y Día 1 del Diario El Comercio, va a moderar este bloque de líderes empresariales. María Rosa ha trabajado como gerente adjunta de Relaciones Institucionales de Credicorp. Ella estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Comunicación Política Institucional en la Universidad Pompeu Fabra School of Management y un curso de posgrado de Macroeconomía y Finanza en la Bolsa de Valores de Barcelona. La van a acompañar en el panel Diego Cavero, CEO del BCP, Banco de Crédito del Perú, Rosa María Flores Arao, CEO de Calpa Generación, Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo y Juan Stossel, CEO de Hoteles Casa Andina. Así que, María Rosa, te dejo para seguir adelante este panel. Gracias, Gonzalo. Y bueno, muchas gracias. Es un placer realmente para el comercio compartir este panel y esta tarde en Perumín, además con gerentes que no lideran empresas mineras. Y uno se preguntaría por qué tenemos un panel en Perumín de empresas que no son, o bueno, gerentes que no lideran empresas mineras, y es que los problemas del Perú son transversales y eso es un poco lo que vamos a comentar el día de hoy. No solamente los puntos de dolor en cada una de sus industrias, sino también los casos de éxito para llegar a reflexiones y conclusiones que nos sirvan, bueno, al sector minero y a todos. Así que arrancamos. Vamos primero en orden, vamos con Diego primero, y la primera pregunta tiene que ver con qué tan similares son efectivamente los problemas que enfrenta la minería con, bueno, en este caso la industria financiera. Diego. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo diría que en general son similares, son problemas parecidos, pero en el caso de la minería son más profundos y se exacerban en algunos aspectos, ¿no? Y lamentablemente, y eso es una pena, los problemas que creo que enfrentamos hoy día, en general la minería, pero en general la industria en el Perú, no están relacionados a falta de oportunidades, ¿no? Tenemos recursos naturales ingentes, tenemos ventajas competitivas enormes, tenemos costos de energía realmente súper competitivos, tenemos una estabilidad monetaria envidiable, tenemos demanda de nuestros productos. Por ahí no vienen los problemas, ¿no? Los problemas vienen básicamente porque cada día es más difícil sacar proyectos adelante. Y esas son las causas, ¿no? Es una pérdida paulatina de la institucionalidad en el país, falta de estabilidad jurídica, dificultad para hacer negocios, cada vez más burocracia, cada vez más trámites, y eso evidentemente no ayuda para nada a la inversión. Y todo eso al final se refleja en problemas importantísimos para el país, ¿no? Esa falta de inversión y esa falta de posibilidad de seguir creciendo y sacando gente de la pobreza generan, bueno, me he olvidado de decir el tema de la corrupción también, que es un problema súper serio, y el tema de la pérdida de talento en la gestión pública que se ha venido deteriorando en los últimos años. Y eso genera pues inestabilidad, inseguridad y evidentemente impacta el crecimiento potencial y la productividad del país, ¿no? Entonces, creo que los problemas que enfrentamos en el fondo, en ese sentido, son similares. En el caso de la minería, sin duda, al ser una industria que genera muchos recursos económicos y que además está de alguna manera muy focalizada y concentrada en grandes empresas, los problemas se exacerban y además sacar proyectos cada día les es más difícil. Y es una pena porque nos estamos perdiendo una ola realmente espectacular de precios, no solo precios actuales, sino este superciclo de precios de los minerales no se van a afectar en el corto plazo. Yo creo que el impacto va a ser al revés, va a haber muchísimo más demanda, especialmente de productos como el cobre, y no hay oferta entrando en el corto plazo. La inteligencia artificial consume ingentes cantidades de cobre. Ya no es solo la transición energética. La inteligencia artificial va a hacer que la demanda
de energía crezca de manera exponencial y eso va a ser, pone un escenario espectacular para el Perú y esa oportunidad no la podemos perder, ¿no? Gracias, Diego. Rosa María. Sí, buenas tardes a todos y también gracias por la invitación. Yo coincido con Diego en básicamente prácticamente todo, así que voy a tratar de no repetir. La minería para mí, para el sector del que yo vengo, que es un sector de energía que está muy vinculado además con el sector minero, porque cada que la minería crece se gatillan nuevos proyectos de generación de electricidad y tenemos que adelantarnos para poder acompañarlos en el momento oportuno. Pero los problemas básicamente son los mismos, ¿no? Podemos hablar de todas las oportunidades que tiene el Perú y de lo bien que estamos a nivel económico, de la fortaleza del Banco Central de Reserva, su independencia, y yo creo que debe ser el único ejemplo en todo el Perú de institucionalidad y de buen funcionamiento del Estado. Ojalá tuviéramos Julios Velarde en las distintas profesiones con esa calidad profesional y humana en todas las instancias del Estado. Porque yo creo que el mayor problema que hoy día tenemos en el Perú es falta de institucionalidad. Todo el mundo hace, perdónenme la expresión, lo que le da la gana, cuando le da la gana. Nadie cumple la ley, todo el mundo quiere estar fuera del ámbito de la ley. Si a eso le sumamos el déficit de infraestructura que hoy bordea los 160.000 millones de dólares en el país entre agua, saneamiento, salud, educación, carreteras, aeropuertos, etcétera, realmente pues no la tenemos muy fácil, por decirlo de alguna manera. Y yo diría que finalmente hemos tenido muy buena regulación en todos los sectores productivos de la economía y la minería es un ejemplo de ello, de cumplimiento de todos los estándares que nos exigen. Pero ya hoy día nos hemos dado la vuelta, nos hemos pasado de una muy buena regulación en todos los aspectos de la economía a una excesiva regulación y lo que es peor, a que el Estado no cumpla sus propios procesos administrativos y sus propias exigencias a la hora de otorgarnos permisos. Y Rosa María, ¿ese es el mayor problema o es el problema de que no hay interlocutores en el sector público que puedan impulsar la inversión privada? Yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? Se ha deteriorado mucho el nivel profesional en todo el Estado, porque te estoy hablando de gobierno local, de gobierno regional, gobierno central, instituciones independientes, supervisores. En verdad es complejo. Y si a todo eso encima le sumamos que vivimos en un mundo cada vez más inseguro y que Perú no se escapa a los problemas de inseguridad, quizás todos los que estamos hoy día acá lo vemos un poquito lejano, fuera de lo que es el tema de la minería ilegal, pero el resto lo vemos un poquito lejano porque podemos realmente ajustar nuestros presupuestos, ¿no? Y ajustar por acá para poder gastar más en seguridad. Lo cierto es que todos nuestros compañeros fuera de Perumín, en la calle, no la están pasando bien. Tenemos problemas de extorsión por todos lados y al final no podemos ser ajenos a todo lo que está pasando, porque hoy día puede ser un problema que todavía está así. Pero si no lo enfrentamos, el problema se va a hacer de este tamaño y después vamos a perder todas las oportunidades de crecimiento que tiene el Perú, como bien lo ha mencionado Diego. O sea, imagínense, con la transición energética, las nuevas tecnologías, se requiere el doble de cobre y los otros 8 minerales que produce el Perú, de los 17 que se hablan, y Perú es el segundo país con mayores reservas de cobre en el mundo. O sea, nuestra oportunidad es hoy, no es en 5 años ni en 10. Y tenemos que ser capaces todos de unirnos para sacar adelante esto. Humberto. A ver, yo también agradecer por la invitación, una suerte compartir con estos panelistas, sobre todo gente muy amiga.
regresando a la pregunta que era si hay similitudes entre lo que pasa con la minería con los demás sectores. Yo no caminaba ahora para arriba, para abajo, pero bien se lo decía a José Augusto Palma, esto es impresionante. Y esto solo lo genera la minería. Entonces tenemos que partir por decir una cosa, no hay un Perú viable sin minería. Es así de simple. Pero tenemos que decirlo, o sea, podemos desarrollar todas las industrias que queramos, turismo, generación de energía, servicios, cemento, pero no hay un país viable sin minería. Y por eso digo, ¿por qué no hay una cosa del tamaño de Perumín en cemento, en agricultura? No, porque simplemente es un eje central. Entonces yo creo que tenemos que partir por poner a la minería en el centro de donde tiene que estar y entender que los recursos mineros son de todos los peruanos. Y todos los peruanos nos merecemos tener un país mejor, todos los peruanos, no solo las empresas mineras. Y tenemos que utilizar ese recurso que está en la tierra. ¿En qué se parece definitivamente un poco lo que decía Tato? O sea, la problemática es parecida. Sin embargo, yo lo relaciono con lo que nos pasa en el caso de cemento. O sea, tenemos que lidiar con comunidades, con sitios remotos, con medio ambiente. Pero ojo, hay una cosa que también hay que decirlo. La minería, la mediana y gran minería en el Perú, hace un gran trabajo. O sea, yo cuando quiero ver un estándar, quiero ver cómo se maneja una cantera de piedra, yo voy y visito a las empresas mineras que admiro. Pero tenemos que estar orgullosos de la minería que tenemos. O sea, el Perú es un país referente en minería y tenemos que decirlo de esa manera. Que hay problemas por solucionar definitivamente, pero creo que los problemas por solucionar son más, como decía hace un momento Romaría, es el tema regulatorio. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo el país de las oportunidades perdidas? ¿Por qué vamos a hacerlo? Porque lo aceptamos, conversábamos con Tato y con Juancho sobre los aeropuertos en el Perú y por qué no pueden ser más grandes y por qué no pueden. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no lo demandamos. ¿Por qué no podemos tener minería responsable con grandes inversiones? Los recursos están ahí. Pero tenemos que todos entender que tenemos que demandar a las autoridades, oye, tenemos que dar el marco para que la gente está dispuesta a invertir. O sea, hablábamos somos el país con la segunda reserva más grande de cobre. Podemos hablar de un montón de cosas más, pero tenemos que poner en el centro del diálogo Perú, país minero, pero con orgullo. Perú, país minero, es la suerte que somos. ¿Cuántos países quisieran tener la riqueza minera que tenemos hoy día nosotros? Entonces, desde ese ángulo, yo creo que se parece a todos los sectores, pero yo pondría a la minería en el eje del diálogo nacional sobre desarrollo económico. Es fundamental. O sea, ¿por qué tenemos balance de pago superavitaria? Pregunté a los mineros. Entonces, yo creo que ahí hay, y de la base de eso podemos seguir construyendo una serie de cosas. No voy a mencionar, porque no es el tema, pero sí creo que aunque no se va a hablar en el panel el tema de la inseguridad y todo lo que decíamos, yo creo que Perú se enteró que había sendero cuando Tarata, ¿no? Lima se ha mirado el ombligo toda la vida, nosotros operamos en el norte, a mí no me tiene que hablar de inseguridad, la vivimos todos los días, con la diferencia que las empresas tienen los recursos para defenderse. ¿Qué pasa con la señora que tiene un puesto de ceviche, cierra a las 5 de la tarde y viene un tipo a pedirle 20 o 40 soles de los 100 que ganó? ¿Qué pasa con el transportista? ¿Qué pasa con la mototaxi? Entonces, sí, son las cosas que definitivamente no es el panel, pero sí creo que tenemos que en algún momento hablar de eso. Pero como digo, el mensaje para mí es, todos estamos en el mismo país, todos compartimos las mismas retos, las mismas frustraciones, pero démosle a la minería, para mí, el sitio central que tiene que tener. Gracias, Humberto. Juancho. Nuestra industria totalmente distinta a la minería, sin embargo, sí creo que hay una serie de cosas parecidas, ¿no? Una de ellas son la relación con las comunidades. Las comunidades, en muchos casos, no sienten que el turismo los beneficia. ¿Y qué pasó en Cusco, por ejemplo, después del autogolpe del 2022? Las comunidades altoandinas de Cusco tomaron por semanas de semanas todo Cusco, ¿no? Paralizaron por completo el turismo. Esas son las cosas que tenemos en común. En el caso de Cusco, estas comunidades son directamente beneficiadas, pero sin embargo, tenemos en algunos lugares gente que se dedique específicamente a hablar de una forma negativa, obviamente, de la empresa privada y de las formas como podemos sacar las cosas adelante, ¿no? Otro es el tema de gobernanza. Todos habrán escuchado lo que está pasando con Machu Picchu, ¿no? ¿Quién maneja Machu Picchu?
Machu Picchu depende de 3 ministerios, 2 alcaldías y un gobierno regional. Y supuestamente el gobernador regional del Cusco tiene que reunirlos a este grupo de personas para desarrollar y manejar Machu Picchu. En los últimos 3 años no se han reunido una sola vez. Entonces, el problema de gobernanza es terrible. A la hora que hay que tomar decisiones, nadie corta la torta, ¿no? Entonces, y eso nos genera todos estos problemas, parecidos también de alguna manera a la minería. ¿Y es una ausencia o es una ceguera, una miopía? Bueno, definitivamente hay muchos intereses en Machu Picchu. Machu Picchu genera muchísimo dinero y hay mucha corrupción con las entradas, mucha corrupción con los ómnibus que te llevan a Machu Picchu. Ese kilómetro es el más caro del mundo, son 9 kilómetros a $24, ¿no? Entonces, la cantidad de millones de soles que generan y que son repartidos, además es otro tema de las comunidades, entre algunas personas de esa comunidad. Eso no llega al resto de la comunidad, ¿no? Entonces, y claro, lo que se dice es que las transnacionales son los que se benefician, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Y por otro lado, el tema de infraestructura, ¿no? Infraestructura, el turismo es conectividad. Si no tenemos conectividad, difícilmente vamos a poder ser el país, la potencia turística que podríamos ser, ¿no? Y definitivamente estamos jalados con conectividad, inclusive jalados con nuestros países vecinos. Inclusive, ahora lo estaban comentando, con Bolivia, aeropuertos, carreteras, etcétera, tenemos un atraso gigantesco, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos hacen perder competitividad, al igual que la minería. Y el otro tema es el tema de sostenibilidad, ¿no? También nosotros solamente tenemos, este año vamos a cerrar con 3.3 millones de turistas extranjeros, 3.3 millones, ¿no? Antes de la pandemia tuvimos 4.4 millones. Sin embargo, tenemos un montón de voces atrás que dicen que el turismo está destruyendo, el exceso de turismo está destruyendo nuestros recursos culturales y naturales, ¿no? Entonces, esas son las cosas que también compartimos con la minería, que por supuesto son totalmente falsas. Hemos hablado de corrupción, hemos hablado de funcionarios públicos que no responden como uno esperaría del sector privado, hemos hablado de intereses incluso que están en el medio a veces de temas muy delicados y muy complicados a nivel país, como es el Machu Picchu, como mencionaba Juancho hace un momento. Y quiero ahora hablar de otro problema transversal que de alguna u otra manera está relacionado con cada una de las cosas que ustedes han mencionado, y es la informalidad, 70% más o menos en la economía. La minería informal, ya que estamos aquí en Perumín, pues es una cosa que se habla desde hace algunos años, creo, con más ahínco, pero creo que ha venido creciendo desde mucho antes. ¿Cómo afecta la informalidad específicamente a cada uno de sus sectores? Empezando ahora por Juancho. A ver, la informalidad a nosotros nos genera una pésima imagen, ¿no? Eso es lo que más afecta al turismo, ¿no? La verdad que esta pérdida de calidad o muchos turistas, hoy día que todo puede contratarse a través de internet, online, muchos turistas son engañados a la hora que llegan y han comprado un paquete, ¿no? Esa es la gran informalidad que tenemos en todo el sector. Lo mismo sucede con hoteles y restaurantes, ¿no? No hay una competencia bastante desleal porque la gran mayoría no son formales, ¿no? Otro tema que nos afecta, y voy a poner un ejemplo puntual, es el tema de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con Nazca? Nazca es conocido mundialmente y debería ser realmente un sitio muy visitado por todos los turistas nacionales y extranjeros. Pero por la informalidad, durante varios años tuvimos accidentes fatales con las avionetas, simplemente por la informalidad. El aeropuerto no es de Corpac, entonces no había regulación, y cada cierto tiempo se caía una avioneta con turistas, ¿no? Eso hizo que muchísimos tour operadores del mundo y hasta ahora
prohíban sobrevolar la línea de Nazca, ¿no? Ese es otro de los problemas de la informalidad terrible, ¿no? Después, el impacto fiscal, ¿no? Nosotros que necesitamos tantos servicios, el turismo necesita también muchísimos servicios que adolecemos por todos lados, ¿no? Obviamente la informalidad también nos afecta al no tener esa recaudación. Y por último, el tema de, como les comenté, ¿no? El tema de la informalidad también es exclusión, ¿no? Y el mejor ejemplo que está latente ahorita son estas compañías de buses, ¿no? Que llevan los turistas de Aguascalientes, de Machu Picchu Pueblo, a la Yacta, que se le dice a la parte alta de Machu Picchu. Solamente una de ellas factura más de 80 millones de soles al año, ¿no? Y eso se reparte entre menos de 20 personas. Obviamente, las comunidades están totalmente excluidas. Y eso también es parte de la gran informalidad que tenemos. De acuerdo. Al margen de la corrupción, por supuesto. Humberto. A ver, yo acabo de tener una visión un poco distinta. Es una pena que bajo el concepto informal metamos a gente muy diversa. Y yo me rehúso a eso. Regresamos a la señora que tiene su puesto de ceviche. Es informal, sí. Pero yo no la comparo con el minero ilegal. Entonces creo que lamentablemente la informalidad hoy en día que aqueja a muchísima gente, tenemos que comenzar a separarla. Yo creo que el Perú necesita empresas, admiro muchísimo a Credit Corp, Casandina, Calpa, es el eje central. Pero esta economía sobrevivió al COVID por el sector informal. Esta economía tiene una demanda, una pujanza por el sector informal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el reto para nosotros es comenzar a separar qué cosa es el sector informal. Y yo siempre he hablado, lo he hablado muchos ministros de Economía, cuando quería formalizar, yo decía, tenemos que empezar en una nueva formalidad. Esa señora que tiene su puesto de ceviche, ¿cuál es la diferencia entre esa señora informal y un chico en Lima que abre una startup? Porque a uno lo catalogamos en inglés y a la otra lo vemos de otra manera. ¿Por qué? Porque está en Lima. Entonces comencemos a cambiar un poquito el chip, que no pongamos a todos en el saco de la ilegalidad. Son cosas distintas. Yo creo que la economía peruana, sin un sector informal, emprendedor, pujante, que todo lo que quiere esa señora con el puesto de ceviche es que su hijo no sea informal. Todo lo que quiere el maestro de obra que construye una casa es que su hijo sea ingeniero, que no sea informal. Entonces, tenemos que comenzar a separar eso de la ilegalidad pura, como puede ser la minería ilegal, lo que menciona Juancho, esos aviones que se caen en Nazca. Tenemos que separar, porque si no, ahí nos vamos a enredar en cuántos millones, 70% del Perú es informal, sí. Entonces, ¿qué vamos a excluir a 20 millones de peruanos? ¿Y alguna idea de una solución para esa separación? Estamos hablando de un sistema tributario diferente, estamos hablando de incentivos. Yo hablo de nueva formalidad, y eso lo he conversado. Es imposible pretender, regresamos a la señora de ceviche, que ella tenga la formalidad de Casandina o el Banco de Crédito. Es imposible. Hay que darle de a poquitos. Pedirle cosas muy simples. Facture a sus 2 trabajadores, ténganlos en planilla, comencemos por ahí. Y una vez que crezca, a lo mejor comenzaremos a dar impuestos a renta, lo que fuera. Pero vamos de a poquitos. Pero si tú le vas a mandar Indesi, Sunafil, Sunato, simplemente no existe. Pero tenemos que defender, tenemos que tener la fuerza política. Hablemos de informalidad. No es informal que un gobierno hace una semana dice no hay más retiros a AFP y a la semana siguiente o los políticos dicen y cambian. Eso no es informalidad. ¿Qué vamos a meter a los congresistas a dónde? Entonces, dejemos de usar informalidad para agrupar a todos. Comencemos un poco a separarlos porque, ojo, insisto, así como dije que la minería es el eje central de este país, la informalidad, el día que encontremos el camino hacia una nueva formalidad, tiene una potencia. Ese emprendimiento peruano, esa creatividad peruana que va de Tumbes a Tacna, en la selva de todo lado, es brutal. Y es una potencia que el Perú tiene. El esfuerzo es cómo lo hacemos de a poquito. Hasta ahora, ¿cómo nos ha ido? Hemos fracasado rotundamente porque solamente son más. Ese trabajo micro es muy fino, es muy difícil de permear en la sociedad. Sí. Es muy fino, pero ahí está. O sea, nosotros tenemos en un programa digital a 45,000 maestros de obra que le damos cursos, nos hacen consultas a un chatbot todos los días. Entonces, a mí no me tienen, es informal
quiere trabajar, ese informal quiere salir adelante, ese informal está preocupado porque no venga un tipo y le cobre por seguridad. Entonces, tiene que haber un esfuerzo de la sociedad por comenzar a separar la informalidad de lo que yo considero que es la ilegalidad pura. Rosa María, ¿tú compartes esta idea de Humberto? Yo comparto una parte, la otra no. Sí comparto que es muy difícil para el común de los peruanos que quiere hacer y empezar con no voy a hablar todavía de minería, de un negocio chiquito, tratar con todo lo que se le pide y lo costoso que es formalizarse, hacerlo de golpe. Entonces sí, uno tiene empatía con aquel bodeguero, con la peluquería chiquita, con cualquier negocio chiquito en cualquier lado, de que no tengan todos los estándares que deberían tener y creo que sí se tiene que hacer, como dijo Humberto, un diagnóstico en cada parte de los distintos sectores productivos, ver qué se puede hacer e ir haciendo un plan de formalización muy gradual en cada parte de la economía con las diferencias de cada tipo de negocio. En lo que sí discrepo y es sano discrepar, es que podemos ponerle el nombre que quieran, pero el informal, por más que tengamos empatía y entendamos, es un ilegal, porque no está cumpliendo la ley. Y quien no cumple la ley está en un sistema, ¿no?, de ilegalidad. Entonces, ahí sí tenemos, a mí yo tengo como el yin, el yang, donde estoy, porque si bien tengo la empatía, también creo que es injusto que hay muchos que comenzaron en un mundo informal y que realmente trabajaron 24 horas, empujaron, todos se formalizaron y dijeron yo quiero ser legal, quiero pagar impuestos, quiero esto, quiero lo otro. Entonces sí se puede, ¿no? Lo que creo que ha pasado en los últimos años es que tenemos ya demasiada tolerancia a todo. Y Rosa María, ¿no es más bien un tema de permeabilidad de educación? O sea, Sí. hay gente que lo entiende más y está más proclive a, y otros que no tanto. Sí, y, ahí va, pero primero voy a terminar con el tema minero. Para mí no hay ilegalidad e informalidad. Hay informales y criminales. Y lo voy a decir con todas sus letras, ¿no? Y yo creo que aquellas actividades que ya pasaron el tema de la informalidad y están en un mundo criminal, se les tiene que castigar. No puede ser que tengamos actividades en donde hemos tenido muertos y no pase nada, ¿no? Porque acá no pasa nada nunca. Entonces yo sí separaría un poco lo que es informal y legal de lo que es actividades criminales. Y lo digo con todas sus letras y no tengo ningún temor en decirlo en un foro como este. Educación, sí. Lamentablemente, cuando yo hablaba de que teníamos un déficit de infraestructura, no solamente es infraestructura en la parte de educación, particularmente de falta de colegios. La verdad, uno puede, o de universidades o de institutos, uno puede enseñar en un parque. El problema es el déficit que tenemos de calidad de profesores, porque no hemos invertido en una buena reforma y ese es otro caso más en donde estamos, que cada quien hace lo que quiere. Yo como madre de familia, y creo que si hacemos una encuesta a todas las madres de familia del Perú, de todos los sitios remotos, en la sierra, en la selva y en la costa, todas te van a dar la misma respuesta que yo. ¿A dónde quieres que vayan tus hijos? Y no necesitas tener educación para dar esta respuesta. Es, ¿dónde quiero? Que vayan a un colegio donde los profesores tienen valores y donde los profesores han pasado sus exámenes. Pero hoy día nuevamente pasa lo mismo, ¿no? Hasta en el sector de educación. No pasan un solo examen y ¿qué pasa? Nada. Es triste. Y para terminar, porque sí querías preguntar un poco de los sectores específicos, en el sector eléctrico, si bien es cierto, en generación y transmisión podríamos decir que el problema lo tenemos un poco en proveedores que realmente no, en las zonas en las que estamos además,
que no alcanzan los estándares que uno quisiera y por más que los tratamos de ayudar a formalizarse, a veces es difícil. Lo que sí está sucediendo a nivel de distribución de energía eléctrica es que hay conexiones clandestinas, sitios en donde la gente realmente roba energía, ¿no? Y inaudito lo que les voy a decir, las distribuidoras trabajan arduamente para que esto sea mínimo, pero hay zonas a las que no pueden entrar porque es completamente inseguro, ¿ya? Y lo más inaudito es que a las que sí pueden entrar y saben dónde están cometiendo hurto de energía con conexiones clandestinas, no les pueden cortar. Mucho Gracias. por hacer. Gracias, Rosa María. Diego. A mí me tocó más difícil porque tengo que discrepar o... Pero tú estás en una arista bien ver. engranada del tema porque tocas inclusión financiera y Sí, por la plata sin baila duda. el mono, por el bolsillo, porque ahí eso es lo que a la gente le importa. Sí, varios aspectos. Yo creo que desde el punto de vista de nuestro negocio financiero, sin duda la informalidad tiene un montón de impactos dependiendo de dónde lo mires, ¿no? Tenemos competidores informales, no necesariamente las instituciones financieras grandes, pero sí las instituciones financieras pequeñas, a raíz del tema de tope de tasas, gente que ha salido del sistema formal y se tiene que ir a financiar a sistemas informales y ilegales del gota a gota, que son lamentables. Tenemos clientes medianos que tienen que enfrentar a competidores que no necesariamente cumplen con todos los estándares porque son más informales. Tenemos un tema con proveedores que no alcanzan los estándares que queremos, pero lo más complicado es que tenemos un montón de clientes que no tienen acceso al crédito. Y 70% de la economía en el Perú es informal. Nosotros atendemos a aproximadamente 2 millones de clientes pymes, muchos de los cuales tienen un grado de informalidad a través de BCP y mi banco otro tanto más. Pero lo concreto es que estos señores son informales no porque quieran ser informales, sino porque les es imposible o carísimo o asfixiante ser formales en temas de costos, en temas de regulación, en temas de exigencias, en temas de normas tributarias. No ven ningún beneficio de ser formales. Entonces, no se trata de decir oye, todos tienen que pasar a la formalidad y simple y llanamente tener más control y más fiscalización. Tenemos que, yo coincido ahí con Humberto en que tenemos que buscar maneras de que esos informales quieran y puedan ser formales, porque la informalidad afecta sin duda la productividad. No tienes acceso al crédito, no tienes acceso a talento, no tienes acceso a un montón de beneficios que te puede traer la formalidad porque es demasiado cara y demasiado asfixiante. Nosotros sí y creo que el sector privado no va a solucionar eso. Tenemos que empujar por que hayan regímenes simplificados para que la gente se formalice. ¿Ir de 4 a 2? ¿Perdón? ¿Ir de 4 regímenes tributarios a 2 o crear nuevos? Las que sean necesarias para que la gente se vaya formalizando y que sea cada vez más formal en función al tamaño de la empresa y a la complejidad. Tú no le puedes pedir a un pequeño empresario que cumpla con todo lo que las normas laborales te exigen, la SUNAFIL. La verdad es que es imposible. Entonces, tenemos que ser un poquito más realistas, creo, en ese sentido. Y sí, desde el sector privado, desde el sector empresarial, buscar formas creativas que combinen evidentemente temas de regulación y todo esto con innovación. Nosotros, para mí el caso de Yape es un caso realmente espectacular de inclusión financiera de sectores informales. No solo hemos incluido millones de peruanos financieramente a través de Yape, muchos de esos que hemos incluido son microcomercios y el paradigma era, oye, estos señores no quieren dejar rastro de sus movimientos en cash, ¿no? Y eso no es así. Y lo maravilloso de esto ha sido que prestarle dinero a gente que no sabes, no tienes información, es imposible. Y además, normalmente tienes que hacer créditos tan grandes porque si no, el costo te mata de hacer un crédito chiquito. Entonces, con Yape estamos dando créditos en función a data y con canales de distribución que son baratísimos. Ya le hemos prestado dinero
a 3 millones de peruanos que nunca habían recibido un Vía crédito. Yape. Vía Yape. Entonces, eso para mí es una forma creativa de contribuir a la formalización y a la inclusión. Y el otro es un programa en el que participamos de una asociación que se llama ESOY, que somos algunos de acá miembros también de ella, que se llama el Compromiso MIPE, que es justamente una iniciativa que busca que tengamos un impacto positivo capacitando a nuestros pymes, volviéndolos más competitivos y que puedan crecer con nosotros, y que ahí tenemos un impacto enorme. Y solo para terminar, un muy breve comentario sobre la diferencia entre la minería artesanal, informal y la ilegal. La ilegal, sin duda, hay que convertirla, hay que perseguirla, hay que castigarla. Yo soy un convencido que la otra hay que integrarla. Si se ponen a pensar la cantidad de dinero que esa economía está generando, que termina en sectores no mineros, no delincuenciales, y que están de alguna manera generando empleo en un montón de sitios, el problema va muchísimo más allá que solo controlar a los ilegales, que hay que hacerlo. O sea, hay un problema social gigante que se va a hacer cada vez más grave si es que no lo abordamos de una manera inteligente, y para mí la manera inteligente es separar la minería ilegal y delincuencial de la informal y artesanal, y ayudar desde el sector privado, incluso desde la Sociedad Nacional de Minería, a que haya un proceso de formalización que de verdad se dé a través del control en las plantas refinadoras. En fin, yo creo que hay un montón de mecanismos que pueden ayudar hacia eso, pero la solución no es ir a perseguir a todos por igual, creo yo. Ahora quiero volver al tema de la regulación, que ha salido mucho en la conversación. En minería hay una tendencia que se llama desregulación responsable. Y quería aprovechar creo yo, un concepto creativo, como decía Diego, en minería, para consultarles a cada uno un ejemplo de desregulación que hayan podido ustedes ver en su día a día en cada uno de sus sectores. Arrancamos con Rosa María. Uy, qué difícil pregunta, y como ya no quiero ser absolutamente negativa, sí te voy a decir una cosa. En el sector eléctrico, yo creo que el sector eléctrico peruano debe ser una de las experiencias más exitosas, y voy a decirlo, a nivel mundial, al igual que la minería peruana. Ahí tenemos, entre sinergias y alianzas, una cosa que es maravillosa, que es la minería peruana y el sector eléctrico peruano son ejemplo a donde vayas. Y esto es más un consejo que una práctica de algo que nos puede haber sucedido recientemente. Hoy día, para que se hagan una idea, en el sector eléctrico, a nivel generación, estamos súper bien. Tenemos 14.500 megavatios de capacidad instalada, cuando la demanda bordea los 7.600. La generación ya a nivel de producción es súper limpia, 60% renovable, entre hidroeléctricas, agua y sol, 40% generación a gas natural con ciclos combinados, líneas de transmisión en 220 y 500 por todo el Perú, con lo cual no vamos a tener problemas como los de Chile, ¿no? A nivel distribución tenemos una tarea pendiente, pero esto te lo digo porque hemos invertido 30.000 millones de dólares en total en dos grandes reformas, y acaba el consejo: la reforma de 1992 y la reforma del 2006. Esta reforma regulatoria, porque fueron cambios regulatorios fuertes, innovadores y duros, se hicieron con confianza entre el sector privado, y ya sabes por dónde voy, y el sector público. Meses de trabajo entre todos los profesionales de la academia, el sector privado, el Estado, regulador, ministerio, para poder sacar algo que realmente todos pensáramos en el desarrollo futuro del Perú, y lo logramos. Yo lo que creo que está sucediendo hoy día es que se ha roto la confianza, ¿no? Y venimos varios años tratando, yo creo que en todas las industrias, de recobrarla, la confianza entre el sector privado y el sector público. Y mientras eso no exista, poco vamos a hacer. Por mencionar un ejemplo, la ley MAPE.
La ley MAPE que está en el Congreso. ¿Cuánto tiempo tenemos discutiendo la ley MAPE? Pero yo creo estar bastante más informada que el resto y nunca he visto realmente que estén sentados todos los actores trabajando, no digo en una mesa sentados para la foto en la prensa, sino trabajando, como se hicieron las leyes eléctricas y las dos grandes reformas, en donde trabajamos durante meses de 5 a 10 de la noche, después de la jornada laboral de todos, para poder entender cuál era la problemática y cómo la solucionábamos. Entonces yo lo que diría es que sí se puede, lo que pasa es que el día de hoy tenemos, uno, que recobrar confianza y dos, tenemos que intentar que todo el sector gobierno piense lo mismo. Estamos 3 días en este foro y yo he escuchado un Ministerio de Energía y Minas y un Ministerio de Economía espectacular diciendo que sí, que tenemos que juntarnos, hacer reformas, que hay que agilizar permisos y que tenemos que hacer que el Estado en todas sus instancias cumpla con sus tupas, con sus procedimientos a tiempo para no parar ninguna inversión y que además tenemos que generar ventanillas únicas y de alguna manera bajarle la dosis a la regulación. Pero por otro lado tenemos un Ministerio de Ambiente que también ha estado acá, que no dice lo mismo. Entonces, enfrentarte a situaciones de esa manera, lo único que te genera es, nuevamente, mayor desconfianza, mayor regulación y está comprobado que los países que tienen carga sobreregulatoria son los países que tienen menor productividad. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que regresar a la senda de aumentar la productividad. Y el tema de confianza, bueno, difícil. Ha habido mucha rotación en ministerios también. Eso evidentemente es un problema. Vamos con Humberto. En esta sí, así como estamos un poco en desacuerdo en la visión de informalidad, estoy totalmente de acuerdo. En el tema de la confianza. Juancho mencionaba el caso de Machu Picchu. Nos guste o no, la empresa privada tiene una limitación hasta donde puede llegar. Y de ahí, si la autoridad no se suma, no avanza. O sea, uno no puede ir y avanzar si la autoridad, lo que mencionaba de Machu Picchu, o sea, no se han juntado una sola vez para ver el tema, el presidente regional, los alcaldes, lo que fuera. Lo que hablabas tú, como en el sector eléctrico, sí se ha logrado eso. Yo creo que, nos guste o no, tenemos que buscar que reconstruir la confianza. Y lo que yo siento es que esa confianza, más que en un gobierno, mi experiencia al menos, está en personas. En personas. Que consigas un interlocutor, y lo digo en el caso del cemento. Nosotros, con el Ministerio del Ambiente, somos la primera industria en el Perú que ha suscrito una hoja de ruta de descolonización al 2030. En base a toda la industria, en base a sentarnos con la gente del ministerio, trabajar, como bien decía, no para la foto. Yo llegué para la foto, pero yo no estuve en la mesa de trabajo, pero la gente que sabe, y tenemos hoy en día una hoja de ruta como tienen 3 países en América Latina. Sí se puede, pero ¿qué encontramos? Un interlocutor que nos generaba confianza, un interlocutor que quería hacer las cosas de determinada manera. Cuando habla de desregulación, yo no creo que este país necesite más o menos leyes o regulación. Lo que se necesita es que se cumplan. O sea, y al final, para que las cosas se cumplan, es un tema de valores. Yo creo que las grandes empresas en el Perú, este tema de la descarbonización no los exigía la autoridad, es una iniciativa nuestra. ¿Por qué? Porque las cementeras en el Perú hemos suscrito un convenio mundial de ser carbono neutrales en 2050. Hemos venido al Perú y hemos dicho, oye, tenemos que avanzar con esto. Entonces, cuando tú tienes un empresariado, que creo que las grandes empresas en el Perú son de clase mundial, como el caso de las eléctricas, avanzan, lo hacen porque tienen los valores correctos y van más allá de lo que dice la norma, van a lo que tiene sentido y lo que es bueno para el país. Entonces, acá yo creo que lo que sí, sin embargo, y lo hablo nuevamente en el caso del cemento, creo que hacia donde va el mundo siempre hay que tropicalizar un poco las cosas para la necesidad del Perú. O sea, en Europa tú puedes hablar de ser carbono neutral. Europa está todo construido. Está todo construido. En América Latina hay 70 millones de familias que no tienen un piso. Entonces, tenemos que habituar un poquito a las cosas, pero definitivamente, más que regulación, si tú encuentras autoridades competentes, un sector privado que quiera tomar iniciativa, que quiera gastar el tiempo en hacer esas cosas y que tenga los valores, la regulación no te va a cambiar. Hablamos de lo que decía Tato de los criminales, lo que decía José María, de los criminales, la ley, pero no nos faltan leyes.
¿Nos faltan leyes para meter a la cárcel a los criminales que extorsionan a los criminales en minería? No nos faltan, no lo hacemos. Entonces, no hablemos de regulación, hablemos de generar las capacidades, las personas y la confianza para poder avanzar en ese camino. Juancho. Sí, bueno, comparto todo lo que han dicho, ¿no? Un ejemplo en turismo tenemos una nueva ley de turismo, ¿no? Supuestamente para enfocarnos, desregularizar, pero por ejemplo esta ley no habla nada de gobernanza, ¿no? Que es el problema número 1 que tenemos hoy día. Y Machu Picchu, otra vez, es un ejemplo clarísimo de que no tenemos gobernanza, ¿no? Entonces, es una ley que te da una serie de incentivos, que te lleva a seguir el plan turístico nacional, lo cual es positivo, pero las cosas más importantes no se pusieron de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo, con lo cual la anterior ley creo que tiene 40 años, o sea que esperemos no tengamos que esperar 40 años más para sacar una nueva ley o reformularla. Y además, por supuesto que los reglamentos no existen, ¿no? O sea que tampoco la ley tampoco va a funcionar. Pero recogiendo un poco lo que todos han dicho, hay un ejemplo en mi sector que es extraordinario, y es el ejemplo de Costa Rica. En Costa Rica lo que hicieron fue realmente desregularizar las cosas, ¿no? Hoy día Costa Rica vive del turismo, ¿no? Es un ejemplo mundial. Y la base de todo fue simplemente hacer las cosas absolutamente claras. 5 o 6 cosas que todo el mundo pudo entender, ¿no? Hoy día el turismo en el país es en todas las ciudades del país, en todos los pueblos del país, no es en 2 o 3 ciudades, es en general. La gente de Estados Unidos y de otra parte del mundo llega a Costa Rica a vivir porque ese turismo ha dado una infraestructura y unos beneficios espectaculares. Entonces, si nosotros damos los incentivos claros, ¿no? Y sencillos sobre todo, creo que tenemos una posibilidad gigantesca de avanzar. Y en el caso de la informalidad, lo que hicieron ellos fue un marco regulatorio bien flexible, y lo que han logrado es tener prácticamente 0 informalidad en el país, 0 informalidad en el país, ¿no? Entonces, y son 40 años de crecimiento, ¿no? Entonces, sí vale la pena hacer un esfuerzo, trabajar en conjunto. La empresa privada sola no puede, ¿no? El gobierno, al margen de que sea bueno o malo este gobierno, pero todos los últimos gobiernos son entidades separadas. Es difícil entenderlos, que se entiendan entre ellos. Muchas veces justamente los gremios lo que hacemos es juntarlos, ¿no? Pero es un trabajo arduo que toma mucho tiempo y que definitivamente avanza a paso de tortuga. Yo creo que tenemos que hacer una especie de borrón y cuenta nueva, y porque el país está en algunos temas realmente está llegando al fondo. Y si no hacemos algo extraordinario y distinto, esto va a seguir empeorando, ¿no? Como decía Tato. O sea, si no solucionamos el problema de la informalidad, sobre todo de la ilegalidad en la minería, esto es una bola de nieve gigantesca que no va a terminar y nos va a afectar a todos. Diego. A ver, sin duda todo este tema de la regulación o exceso de tramitología resta un montón de competitividad, disminuye la velocidad de la inversión, de la generación de nuevos proyectos, de la implementación de nuevos proyectos y de empleo. Yo me quedo sorprendido con una cifra que me pasaron: 290.000 normas en los últimos 20 años. Y ha habido un informe del IPE esta semana donde dice que los proyectos mineros en el Perú en promedio toman 40 años y los de cobre 60. Y la verdad es que eso no solo es una vergüenza, sino que es irresponsable, creo, para las generaciones que vienen, que no estemos aprovechando esos recursos para crear un mejor país para todos, ¿no? Esperar 60 años sentados para que se desarrollen esos proyectos por la cantidad de trámites, burocracias y trabas que se ponen, la verdad es que es
no solo irresponsable, sino creo que tiene que llamarnos un poquito más la atención, a pensar en qué tan moral es que estemos frenando ese desarrollo por otro tipo de agenda, ¿no? Digamos, en el frente del sistema financiero, nosotros sí tenemos una muy buena relación con nuestras contrapartes. Trabajar con el Banco Central, pues la verdad es que es siempre fácil, propositivo. La superintendencia también, bien profesionales. Hemos trabajado juntos muchas normas. Un ejemplo clarísimo es la norma de interoperabilidad de las billeteras electrónicas, que ha tenido un impacto enorme, que no ha sido una regulación impuesta, sino que ha sido un trabajo de construcción entre todos los interesados. Lo mismo está ocurriendo con el tema de la iniciación de pagos. En la superintendencia tenemos mesas de diálogo permanentes, las normas se debaten y se escuchan los puntos de vista. Entonces yo sí creo que hay ahí una contraparte, a diferencia de algunos otros sectores, que además es más estable y con la que se puede dialogar y co-construir y sacar cosas que son realmente razonables para todos. Por otro lado, lamentablemente sí enfrentamos algunas ideas, pues muy creativas y probablemente con algunas buenas intenciones, pero que son totalmente antitécnicas, son muy populistas y que, a pesar de que tienen opinión en contra técnica del Ministerio de Economía, de la Superintendencia, del Banco Central, se terminan aprobando, ¿no? Ley de tope de tasas de intereses, novena liberación de los fondos de las AFPs, destruyendo la jubilación del futuro de los peruanos, ¿no? A cambio de un tema de muy corto plazo que ha pasado. Yo entiendo, en el tema de la pandemia había una urgencia, es comprensible que haya habido un retiro, pero que hayan 8 o 9 retiros y que esto se convierta al final en un ahorro forzado de largo plazo, más que en asegurar la vejez de las personas. Creo que esas son las cosas donde tenemos regulaciones pues un poco absurdas. ¿Qué nos ha funcionado a nosotros? Estar muy cerca de nuestros stakeholders, de los reguladores, compartir mejores prácticas, compartir temas de innovación con ellos, tener agendas propositivas, nosotros llevar planes y tratar de buscar construir algo que sea, digamos, más co-construido, que algo que sea absolutamente impuesto. Entonces yo lo que creo es que esa sería mi recomendación, ¿no? Tratar de buscar un acercamiento. Sé que es difícil, sobre todo en los ministerios donde hay muchísimo más rotación y donde se ha perdido talento, pero creo que eso es lo que tenemos que buscar, por lo menos para buscar algo de mejores regulaciones para el sistema y para los consumidores y para los stakeholders, ¿no? Humberto, quiero comenzar esta ronda contigo. Bueno, Diego ha mencionado, por ejemplo, el tema de la interoperabilidad y tiene la suerte de trabajar de la mano con el Banco Central en su día a día y también con la SBS. Pero en el caso, por ejemplo, del sector que tú representas, ¿tienes algún ejemplo específico de buena práctica, de relación con stakeholders, algo positivo que pueda generar algún tipo de reflexión también para el sector minero, alguna buena práctica que puedas compartir? Yo te voy a contestar de un ángulo distinto. El cemento tiene una particularidad. En el Perú, la familia peruana promedio de bajos ingresos se demora 24 años hasta que termina su casa, 24 años. Tiene un terreno, sea por invasión, por lo que fuera, y se muda, pese a que no va a poner un gramo de cemento hasta dentro de 7 años. La famosa informalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de stakeholder, de cosas para adelante, nosotros en Pacasmayo fundamos la cantera de innovación hace, no sé si 10 años. Somos muy digitales, hoy puedes comprar cemento como que compra pizza, todo para el sector formal, fenómeno. Ahora yo estoy empujando lo que llamamos la innovación social.
la innovación social. O sea, realmente nosotros no podemos aceptar que una familia se demore 24 años tormentosos para terminar su casa. De que los niños estén corriendo en pisos de arena los primeros 7 años de esos 24. Entonces tenemos que comenzar, y nuevamente este tema de formalidad e informalidad da para semana de debate. Tenemos que comenzar a entender cómo hacemos con esta gente. ¿Qué es la innovación social? Es acercarse. Nosotros hemos lanzado un programa que se llama Metros Habitables, que es, yo no sé si puedo acelerar esos 7 años, pero sí puedo cambiar cómo los viven. Entonces, más que me interesa en vender cemento, yo quiero que esos metros sean más habitables. Entonces estamos vendiendo soluciones temporales, reusables, que no son en cemento, son en madera, en otros materiales, pero ya tiene por lo menos un piso, un techo, una pared, seguridad, que no los asalten. Y esas cosas el día de mañana, cuando comiencen a construir, las van a reusar. Eso es innovación social. El metro cuadrado de construcción más caro del Perú lo tiene la gente más humilde de este país por ineficiencia, lo que decía Tato, informalidad e ineficiencia. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque tienen el trompito, la arena tirada acá, el agua contaminada, les roban un pedazo del cemento. Entonces, si realmente queremos transformar el país, nosotros hablamos mucho de innovación, IA y todo, y el sector empresarial peruano, como todo lo que hace, lo hace bien, pero tenemos que pensar en innovación social, en ese 70-75% de la gente que le cuesta demasiado hacer eso. Vamos, nuevamente, hay un programa que hemos lanzado con todas las cementeras del Perú, que se llama Sueños de Concreto. El hecho que las familias no tengan un piso de concreto, un piso de material noble, tiene un impacto brutal en la salud. Enfermedades respiratorias, anemia, pero no te imaginas, o sea, yo le he demostrado con números a los ministros de salud de este país cuánto dinero se ahorrarían si en lugar de gastar en medicinas les dan dinero para que pongan pisos de concreto de lo que quieran. Entonces, hemos comenzado con un programa muy intenso en que las cementeras damos los materiales y la gente, porque Perú está lleno de constructores o gente que cree que sabe construir, y hacen las cosas. Entonces, esos dos programas son un ejemplo de cómo te puedes vincular con tu stakeholder final. Porque, ojo, mi cliente es el gran empresario, sí, pero mi cliente, el 85% del cemento que vendemos, se vende menos de 30 bolsas, menos de 10 bolsas. Ese es mi stakeholder final, ese es mi cliente final. Pero yo necesito impulsar la innovación social para cambiarle la vida a esa persona. Entonces te he mencionado dos programas, créeme que hay más. Y ahí sí lo que creo que nos ha funcionado es que la industria en general nos hemos sabido unir para impulsar ese tipo de programas. Pero tenemos que llegar a esa capilaridad, a ese tema al final, ¿no? Rosa María. A ver, yo terminaría simplemente mencionando algo completamente, no sé, totalmente diferente ya. Ya hablé, digamos, de los ejemplos desde el punto de vista regulatorio y de las cosas que se podrían hacer. Ahora me gustaría quizás tocar una cosa un poco diferente, ¿no? Y hablar del sector minero. Yo lo que veo ahora, por ejemplo, es que en esta feria, ¿no? y lo comentaba Humberto al principio, uno entra acá y mira todo lo que hay, mira la feria, se pasea por los stands, va a los foros técnicos que hemos tenido, venimos a la cumbre y lo único que uno puede decir estando acá es, por Dios, qué grato tener un país como el Perú, que es un país minero con una minería pequeña, mediana, grande, formal, completamente responsable, que hacen de todo un poco, ¿no? O sea, yo creo que nosotros estamos más bien en las industrias que estamos los cuatro, que hacemos también de todo, pero no llegamos ni así a hacer lo que hace el sector minero en el país. Con respecto a tratar de incluir, yo no te digo que solamente el sector minero hace mucho para tratar de incluir a proveedores mineros y del sector minero chiquitos, pero también les genera un reto a los medianos y a los grandes por generar innovación tecnológica que finalmente se traduce en un desarrollo del país, ¿no? Las actividades en las que nos desarrollamos, tanto los mineros como los eléctricos, están en zonas muy alejadas y contribuimos con el desarrollo
completamente, ¿no? Porque tenemos que enfrentarnos a llegar a sitios en donde no hay carreteras, tenemos que muchas veces construir caminos de acceso, mejorar muchos más y hacer proyectos gigantescos. Por ejemplo, ahorita, estando en Arequipa, ¿no? Que es lo primero que a mí se me ocurre como algo de ejemplo palpable y que no hemos sabido transmitir, yo diría que a nivel nacional, ¿no? Cerro Verde, invirtiendo la totalidad en una planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar absolutamente y reducir la contaminación del río Chili. Como esas experiencias, y menciono la de Arequipa porque estamos en Arequipa, hay millones, ¿no? Yo quizás lo que podría decir, porque no quiero ya hablar de desregulación, hablé demasiado y puede ser que haya dejado acá una sensación totalmente errónea de que queremos menos regulación. No es que queremos menos regulación, yo creo que todos los que estamos acá cumplimos de sobra todo lo que nos exigen en todas las instituciones, ¿ya? Lo que queremos es que el Estado nos responda a nosotros, ¿ya? Cumpliendo sus propios procedimientos. No pedimos nada más, que cumplan todos sus procedimientos y que de una u otra manera no se dupliquen, porque eso sí está pasando, ¿no? Que a veces necesitas alguna autorización ambiental en muchos sitios diferentes, cuando podrías tener una ventanilla única y simplificarle la vida a todo el mundo. Porque mi pregunta es, si esto nos pasa a nosotros, que sí podemos acceder y que tenemos equipos gigantes para poder cumplir, imagínate lo que le pasa al pobre chiquito, ¿no es cierto? Ya lo has hablado perfectamente, Humberto, tú también, Tato, no pueden, ¿no? Terminando, me gustaría adicionalmente compartir con ustedes que las cosas que hacen para el desarrollo de las zonas aledañas, el sector minero energético, que lo hace realmente en grande, yo quizás diría, ¿saben qué? Para el común denominador del peruano en la calle sería mucho más palpable si, por ejemplo, todos los proyectos que tenemos para reducir la anemia, que yo los he contado, entre los que tiene el Estado peruano y los que hacemos en todos los sectores formales de la economía, deben haber 50 proyectos para reducir la anemia en el país. 50 proyectos diferentes. Ustedes se imaginan si nos juntamos todos los que trabajamos por la anemia, sacamos lo mejor de cada uno y hacemos un solo proyecto y decimos, bueno, la línea base es esta hoy en Perú, todos nos vamos a dedicar a hacer esto los siguientes 3 años, lo viabilizas. Después continúas y dices, todos nos vamos a dedicar 2 años a contribuir con mejorar el nivel del sector educación en el país. Y todos lo hacemos de la misma forma en las distintas zonas del país y vamos a tener una visibilidad total de todo lo que hacemos en estos sectores. No solamente el sector minero, sino los 4 que estamos acá representando otros sectores de la economía. Porque creo que sí lo que falta es que nos vean como nos vieron en la pandemia. ¿Se acuerdan cuando empezó todo el tema de la pandemia? ¿Quiénes fuimos los primeros en salir a invertir en salud y ayudar a la gente en todos lados? No solamente a nuestros trabajadores y a nuestras familias de nuestros trabajadores, sino a todo el país. Y ese ha sido los únicos 2 años en donde nos han percibido como sector privado responsable y que quiere que todo peruano tuviese acceso a lo elemental en la pandemia. Lo podríamos hacer en todos los sectores si nos unimos y hacemos el proyecto del agua todos juntos, el proyecto de educación todos juntos. Y ustedes me dirán, esta mujer está un poquito loca, porque esos son muchos recursos y además estás hablando de sustituir al Estado. Yo no digo sustituir al Estado, pero no nos queda otra cosa. Tenemos que preocuparnos porque la primera empresa en el Perú es el Perú. Y si no empezamos a reconocer todos que tenemos que trabajar por el Perú, no vamos a poder seguir ampliando ninguna de nuestras actividades como quisiéramos. Difícil, Diego, lo que dice Rosa María, ¿es posible juntar todo por un solo canal? La verdad es que estoy súper entusiasmado con eso, ¿no? Y yo coincido con lo que ha dicho Rosa María, lo que han dicho mis colegas antes.
La verdad es que el sector minero, el Perú es un país minero por excelencia, primeros puestos en producción de oro, de cobre, de zinc, de plata, en fin, precios súper competitivos. Es una industria que contribuye al 10% del PBI en el Perú. El año pasado ha pagado 18.000 millones de soles en impuestos. 65% de las exportaciones vienen del sector minero. El nivel de inversión de los últimos 10 años en minería son, no sé, en el 2012-2013 la inversión era 8.500 millones de dólares, hoy día 5.000, pero esos son los niveles de inversión. Entonces la relevancia del sector minero para el país es algo que probablemente debe ser la percepción de la relevancia del sector minero en el país tiene que ser una preocupación no de cada una de las empresas mineras, y ahí viene este tema de la visión en conjunto y de trabajar y articular mucho mejor, ¿no? Tiene que ser una preocupación del gremio en general, ¿no? Ver este tema de sostenibilidad, sobre todo la sostenibilidad social, que es lo más importante. Creo que dadas las circunstancias que vive el país, el impacto social es lo más importante en temas de sostenibilidad, abordarlo de una manera estratégica, con planes concretos, con iniciativas además ambiciosas, ponerse la ambición o la aspiración de que, como decía Humberto, de que el peruano se sienta orgulloso de la minería, así como nos sentimos orgullosos de la comida, no de tanto el fútbol, pero ¿no? De algunas otras cosas, que todos nos sintamos orgullosos de eso, y para eso es bien importante articular todas las iniciativas que se hacen, porque yo sé que se hacen un montón de cosas. Nosotros mismos en el banco hemos hecho obras por impuestos en Arequipa por más de 211 millones de soles, pero son un colegio por acá, un colegio por allá, ¿no? Algo de saneamiento, algo de infraestructura. Entonces, el impacto se pierde, ¿no? Y cuando tú puedes articular al sector para hacer y desarrollar algo en concreto, vamos a eliminar la anemia en el Perú en los próximos 3 años. Pucha, sería increíble una meta y una ambición como esa. Hoy día, y justo coincide con esa pregunta, hemos tenido una conversación con un grupo de líderes arequipeños de un programa que estamos empujando desde Credicorp, pero que no es un programa nuestro, es un programa que queremos que sea de la sociedad civil de Arequipa, que busca articular esfuerzos, y hemos hecho un trabajo para decir dónde podemos tener impacto, y hemos dicho, después de un montón de análisis, hemos escogido el corredor del Colca. Son un montón de obras de saneamiento, de mejora de infraestructura, de mejora de conectividad, postas médicas, educación, proyectos que suman 450 millones de soles en obras por impuestos, más 50 millones de soles en obras complementarias, y la idea es formar un equipo, como lo que hacen los colombianos, ¿no? Lo que hacen los colombianos con Premedellín, todas estas asociaciones civiles que buscan el desarrollo, pero con una visión más estratégica y no estar haciendo cosas por separado, sino como aglutinamos esfuerzos y decimos, vamos a convertir el Colca en una fuente de empleo y de bienestar para esa gente, y nos sumamos todos para eso. Yo creo que la minería hace un montón, pero mi recomendación es sigan haciéndolo, pero también tengan una agenda de escoger objetivos concretos que puedan sacar adelante entre todos. Y lo otro es que tienen que comunicar muchísimo más la relevancia del sector desde el punto de vista de generación de divisas, de generación de empleo, de todo lo que ha aportado al crecimiento del país y del impacto positivo que tiene. Creo que se hace poco ahí, y ese es un tema que me parece que es fundamental para ganarnos justamente ese orgullo que decía Humberto, de decir, oye, somos los mejores en minería en el mundo, ¿no? Juancho, ¿se puede? ¿Es posible articular? Sí, a ver, está clarísimo que la minería es demasiado importante, y yo regreso un poco al turismo, ¿no? Muchas zonas mineras, sobre todo altoandinas,
fuera de la minería no hay muchas otras industrias que desarrollar, ¿no es cierto? Pero el turismo sí puede jugar un papel súper importante y para eso tenemos algunos ejemplos interesantes, ¿no? Algo que se hizo, porque justamente nos pudimos juntar los privados, el Estado, el alcalde, el gobernador, hace muy poco. ¿Qué es lo que queríamos? Hacer que el destino Huaraz sea un destino que es maravilloso, conocido internacionalmente, pero con accesos muy complicados. El aeropuerto que venía era un aeropuerto que no tenía vuelos comerciales, porque la pista era chiquita, el terminal chiquito. Bueno, nos pusimos de acuerdo todos, y la minería. Y en 12 meses logramos que ese aeropuerto sea un aeropuerto comercial con la TAM, y la TAM puso un vuelo diario, ¿no? Ya puso el segundo vuelo. El turismo se ha duplicado en 12 meses, se ha duplicado. Y el futuro es gigantesco, ¿no? Entonces, no solamente el turismo, sino el turismo extranjero, que a diferencia del turismo nacional, el turismo nacional deja más o menos 100 soles diarios por persona al día. El turismo extranjero deja $100 por persona al día. Esa es la diferencia. Pero si un extranjero tiene que tomarse un ómnibus, que es lo que tenía que hacer antes, desde Lima hasta Huaraz, 9, 10 horas, ¿no? En estas carreteras que no necesariamente son conocidas por ser seguras, hay un porcentaje muy alto que no toma la decisión de viajar. Entonces, este tipo de cosas, junto con la minería, podemos desarrollarla en muchísimos sitios. Ahora, también con la minería, estamos viendo para hacer algo que podría ser espectacular para desarrollar el turismo, y es poner en valor 100 kilómetros del camino Inca, que van desde Chavín hasta Huanucopampa, ¿no? Y es seguramente, los que ya lo conocemos, una de las zonas más lindas del Capañán que tenemos en el Perú. Son 12 comunidades que están en esos 100 kilómetros. Si llegamos a ponernos de acuerdo con el Ministerio de Cultura, porque es obra por impuestos, el Ministerio de Cultura es el principal tema ahí, y las comunidades, por supuesto, lo que vamos a hacer es dar, por varios años, muchísimo trabajo a todas esas comunidades, pero lo mejor es que una vez que ese camino Inca esté señalizado, puesto en valor, así como el camino Inca que tenemos en Cusco, que está saturado, podría ser un polo de desarrollo gigantesco para toda esa zona que es de Ancash y Huánuco, ¿no? El Capañán además es gigante, o sea, en sí mismo, el proyecto. Gigantesco, pero además esta sería el primer ejemplo, porque el Capañán va desde Quito, ¿no?, hasta los países del sur. Entonces, hay muchísimas cosas por hacer y es cuestión de ponernos de acuerdo, pero el turismo es algo que va de la mano, trabaja en las mismas zonas que la minería. Entonces, con muy poco, y es el ejemplo que di en el aeropuerto de Ante en Huaraz, con muy poco hemos hecho un cambio radical, ¿no? Imagínense si pudiésemos poner en valor el aeropuerto de Andahuaylas, que además hay minas a los alrededores, ¿no? Un departamento que no tiene aeropuerto, ¿no? Apurímac no tiene aeropuerto. Y pronto vamos a tener Choquequirao, que también está entre Apurímac y Cusco. Y el turismo son circuitos. Entonces imagínense que uno puede entrar por Cusco, que tenemos aeropuerto, no es muy bueno, pero lo tenemos, y hace Machu Picchu, Choquequirao, Vilcabamba, etc., y sale por Andahuaylas, ¿no? Sería espectacular y podríamos generar en las zonas más pobres, ¿no?, estas zonas altoandinas, podríamos generar un flujo de una inyección de dinero importantísimo y sobre todo de trabajo, y de trabajo en gran parte formal. Entonces, yo creo que es cuestión de ponernos de acuerdo, pero el Estado juega un papel clave, ¿no? Y para muchas de estas cosas el Ministerio de Cultura juega un papel clave y es con quien más dificultades tenemos, ¿no? Porque el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior y Turismo, la verdad que la relación con los gremios del sector siempre ha sido muy buena, pero con ambiente también, pero con cultura es sumamente complicado y sobre todo con tiempos
muy lentos, las cosas no suelen prosperar, ¿no? O sea que, nada, acá seguimos en la lucha, pero el sector minero en verdad puede jugar un papel absolutamente clave para sacar y desarrollar más el sector turismo. Hemos llegado ya a la última ronda de preguntas. Les pido ser breves porque en realidad lo que les voy a pedir es un consejo para el auditorio, para el sector minero en general. Si tuvieran que dar un consejo al sector minero en términos de imagen y de desarrollo de proyectos, ¿cuál sería, Juancho? Eliminar por completo el asistencialismo, para comenzar. Eso no funciona. Y hay ejemplos claros, bueno, los que yo conozco que son en turismo, donde se podría hacer alrededor de las minas, estoy seguro que ya algunos lo hacen, hacer empresas, ¿no? Participar a las comunidades con la mina, crear empresas que puedan dar una serie de servicios a los alrededores. En turismo hay ejemplos clarísimos, hay una cadenita, por ejemplo, de albergues en el Ausangate, donde la comunidad ha dado los terrenos, la empresa privada ha hecho la inversión, la comunidad trabaja, se reparten las ganancias y es exitosísimo. Y han logrado estar en las mejores ubicaciones de todo el Ausangate, terminando por el cerro de la colina de los 7 colores, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer, claro, en turismo se han hecho en chiquito, pero están funcionando, ¿no? Yo creo que en la minería se podría hacer primero casi a nivel nacional y de un tamaño más importante. A ver, no me atrevería a darle un consejo al sector minero, porque como digo, darle un consejo a alguien que creo que hace casi todo bien. Pero hay un tema que sí creo que es importante y no es un tema de cifras. O sea, está todas las cifras, el impacto no va por ahí. Yo creo que lamentablemente no han encontrado la comunicación emocional con el stakeholder final. No es un tema de cifras. O sea, hablábamos de horas por impuestos. Yo soy un firme creyente. Pacamayo es la quinta empresa con más inversión en horas por impuestos. Nosotros vamos hasta el día de hoy al trébol de Trujillo y la gente dice, esta obra se hizo gracias a Cemento Pacamayo. No es cierto. La gestionamos nosotros, pero los recursos de toda la gente de Trujillo. Entonces sí, yo creo que el sector minero en este foro, las cifras obviamente son claras, pero creo que lamentablemente la conexión final con ese comunero, con ese poblador, en el camino, no sé si son dirigentes, las autoridades, es lo que está faltando, porque por cifras le ganan a todo el mundo. La lógica diría, oye, pero por el amor de Dios, lo que dice Juancho, si se junta con el turismo, podrían hacer unos focos de desarrollo absolutamente brutales, pero creo que esa última comunicación, que en mi opinión es emocional, veamos las últimas elecciones, si eso no es un voto emocional, ¿qué es? Entonces, eso es donde regresamos a formalidad e informalidad. Encontremos la forma de cruzar ese puente para que realmente esa comunicación llegue donde tiene que llegar, porque de alguna manera, como lo hemos venido haciendo, a lo mejor como sector formal no funciona, porque si no, creo que estarían más incorporados. Pero sí, yo soy un firme creyente que obras por impuestos es un mecanismo con 1000 problemas, pero como concepto es una oportunidad brillante. Si el sector privado se comprometiera a gastar, nosotros hicimos la primera obra 4 millones de soles, hace un parque en Cajamarca hace muchos años, 10 años creo o más. Estamos haciendo ahora proyectos de 700 millones de soles consorciados. Y es el camino. ¿Y el sector privado qué tiene que poner? ¿Los recursos? No, la gestión. ¿Qué es lo que tiene? Entonces, sí creo que es de las pocas cosas que pueden unir, digamos, al sector privado, al sector público en algo que funcione. Rosa María. Yo coincido plenamente con lo que han mencionado y yo diría que adicionalmente, pero voy a ser más directa todavía, creo que el sector minero hace todo bien. La minería peruana formal hace todo bien y hace muchas cosas espectacularmente bien. Pero le ha tenido miedo a comunicar durante 100 años y lo vienen haciendo recién desde hace 4. Debo felicitar a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y al Instituto de Ingenieros de Minas, porque la verdad, las cosas que están haciendo para comunicar lo bueno y para poner en evidencia actividades que no deben volver a pasar, como la minería ilegal, es realmente un trabajo fuerte y duro el que están haciendo, pero falta
Falta y falta mucho. Yo les haría una sola sugerencia. A los antimineros no los vamos a convencer, pero lo que no podemos permitir es que los antimineros crezcan. Y hoy día tenemos a la juventud de nuestra parte y tenemos que empezar a cambiar los eslogans. ¿Cuántos minerales hay acá? Todos los jóvenes quieren esto. Todos los jóvenes, ¿ya?, si van o no van a universidades da lo mismo, están al tanto de todas las mejoras tecnológicas. Y en todas las mejoras tecnológicas necesitamos minerales. Entonces tenemos que empezar a cambiar el eslogan por decir, la minería es una necesidad. Hoy es una necesidad. Y el Perú, sabiendo que es una necesidad a nivel mundial y que tenemos los recursos acá, tenemos que trabajar arduo en comunicar. Pero comunicar no solamente significa lo que a veces pensamos, ¿no?, que es, no sé, pues una campaña de marketing en televisión, en radio. Comunicar significa dar de nuestro tiempo, meternos en la academia, en los colegios, en las ONGs. Significa meternos en los partidos políticos y significa exigirle al Estado y a los partidos políticos que sean responsables y que cumplan con su función. Si no empezamos a hacer todo esto, vamos a una vez más estar sentados acá en 2 años, después de las elecciones, y estar hablando exactamente de lo mismo. Y sí, pues, necesitamos para comunicar más y atraer a toda la juventud, y ahí tenemos una oportunidad, muchísimos recursos, y no solamente es dinero. Es tiempo de todos nosotros en todas las instancias que te he mencionado, Maru. Gracias, Rosa María. Diego. A ver, a mí me ganó mi sesgo financiero, creo, por los números, ¿eh? No, pero eso era solo para reflejar la relevancia. Y yo coincido con que ese que no necesariamente inspira a la gente. Yo coincido en que el tema de comunicación y de posicionamiento del sector minero es algo fundamental, y ese tema de mi reto, digamos, de ponerse una meta ambiciosa de ser una industria de la que nos sentimos orgullosos todos los peruanos, será por algunos números, será porque generas empleo, será porque generas bienestar, será por lo que fuera, habrá que encontrar el mensaje, porque nadie duda del tremendo impacto que ha tenido la minería, pero ese mensaje tiene que llegar a todos y todos tienen que sentirse realmente orgullosos de eso. Lo segundo es involucrarse, y yo sé que hay muchas empresas que se involucran en que los recursos que generan sus impuestos, independientemente del tema de horas por impuestos, que yo también creo que es una herramienta espectacular, se usen bien. Y ahí hay que ayudar a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, a que usen esos recursos de manera adecuada, porque hay gente que no tiene la preparación. Lo tercero sería, está bien hacer obras por impuestos y hacer obras específicas, pero buscar apalancarse en el grupo, en buscar un problema concreto y entre varios tratar de solucionar cosas más grandes y con más impacto es clave. Y lo último es no se alejen de la política. O sea, la política es un espacio que no queda vacío, alguien lo llena, ¿no? Y yo no digo que participemos activamente en política, pero sí, como decía Rosa María, ser más vocales, levantar los problemas, exigir una gestión pública adecuada, y sí, en algunos casos, de repente, trabajar en campañas de civismo, apoyando a los think tanks y do tanks de manera, de una mayor manera, para que se trabaje no en favor de ningún candidato, sino en favor de la institucionalidad, en favor de la democracia, en favor del Estado de Derecho. Voy a hacer otro publireportaje. Es hoy donde participamos, como dije, algunos de los miembros de este panel, que es una asociación de líderes empresariales,
trabajando con otras entidades, está lanzando una iniciativa de ciudadanía activa que lo que busca es justamente que nosotros en nuestras empresas hagamos un trabajo de docencia para que la gente sepa lo que tiene que hacer desde el punto de vista de informarse y votar bien, por quien ellos quieran, pero que voten bien. Creo que podemos tener un impacto importante ahí. Los partidos, los últimos, se han perdido por 45.000 votos, eso es un estadio nacional, y creo que todos podemos tener un impacto en mejorar esa calidad del voto, sin influenciar ninguna tendencia política, pero sí tratando de que la gente vote más informada. Entonces tampoco alejarnos del quehacer político, porque si nosotros salimos de ahí, alguien más lo llena y ya saben quién nos va a llenar, ¿no? Quiero agradecerle, Diego, también a Rosa María, Humberto y a Juancho por compartir esta tarde aquí en Arequipa, en Perumín. Gracias, Perumín, gracias al Instituto de Minas. Les pido un aplauso para ellos.